Desde siempre la humanidad le ha temido al mal y también a lo sobrenatural y ha creído que existe una entidad llamada el demonio. Por siglos, algunos sabios exégetas han hablado de la posibilidad de entablar un pacto con él. ¿Existen los pactos con el demonio? ¿De dónde vienen y cómo se hacen? Nuestro tema de hoy en Más Allá. Codicia, poder, deseo. Sentimientos que llevan al hombre a sumergirse entre las aguas más oscuras, a buscar lo maldito y lo repugnante. Durante años, antiguos relatos nos hablan de personas ambiciosas que buscaron contactarse con el príncipe de las tinieblas para saciar sus deseos, por medio de un pacto macabro en el que cambiarían su alma por poderes y riquezas. Pactos infernales de condenación y miedo que aparecen reflejados en obras de arte medievales, como esta imagen que muestra a San Agustín debatiendo con el diablo y que fue pintada por Michael Pacher en el siglo XV. O las extrañas pinturas de Christoph Heitzmann, quien dibuja extrañas criaturas en el siglo XVII y fue sometido a varios exorcismos. Aunque han pasado los siglos y los testimonios sobre pactos infernales cada vez son menores, las iglesias católicas y protestantes continúan afirmando que el demonio es real y puede contactarse. Como afirmó el Papa Francisco en el año 2014. Miren que el diablo existe también en el siglo XXI y no debemos ser ingenuos, Debemos aprender del Evangelio cómo se hace para luchar contra él. Acompáñenos esta noche a conocer a los violinistas malditos, los testimonios y los ritos que utilizan algunos para contactar al demonio, solo aquí, en Más Allá. Un tema muy interesante esta noche aquí en Más Allá, el demonio y la posibilidad de hacer pactos con él, contratos. De alguna manera, en la existencia de estos seres oscuros se proyecta la maldad, la humanidad y de alguna manera también nuestros anhelos. Algunos anhelos pueden ser macabros y terribles, ambición y también codicia. Y para hablar de eso, pues estoy aquí rodeado de gente que sabe de este tema un montón. Y primero, pues quiero presentarles, es periodista de misterio, lo conocen en radio, también en YouTube, el señor Alejandro Bernal. Muy buenas noches, Alejandro. Buenas noches, Esteban, un saludo para usted, para Ana, Daniel y todos los televidentes de este programa para abordar, yo creo que un tema muy interesante donde vamos a ahondar entre la historia y el arte. Alejandro, este tema del pacto con el diablo es muy conocido todavía. Hay gente que dice que los artistas tienen pacto con el demonio. Hay cosas que a uno le parecen hasta chistosas, que Shakira, que un montón de gente tiene pactos con el demonio. ¿Por qué es tan poderoso? ¿Por qué sigue vigente en pleno siglo XXI? Yo creo, Esteban, que hace parte pues, de la manera en que muchas personas interpretan el éxito masivo de una persona, ya sea un artista, un político, una persona que tenga reconocimiento, con entidades oscuras que le hayan permitido ganar pues como ese tipo de fama. Es algo que lo hemos visto a lo largo de los siglos y lo vamos a desarrollar en los próximos minutos en el programa. Y ahora que se habla de políticos, ya había un tuit diciendo que eran pactos con políticos, los pactos con el diablo. Ahora, de acuerdo. Nos acompaña, vean, es historiadora, ha trabajado muchísimo los temas acerca de la magia y de la brujería, desde la ciencia histórica y el espiritismo. Y se llama Ana María Mancera. Muy buenas noches, Ana María. Hola, Esteban, muchas gracias. Hola y hola a todos, buenas noches. Espero que estén bien. Que además acaba de llegar de Francia. Ana María, cuéntenos, desde su perspectiva histórica, ¿cómo ve este tema? Bueno, pues yo creo que hay unas redes de intercambios intelectuales y culturales que para muchas personas son inexplicables desde una perspectiva que se pueda lograr. Entonces, cuando hay talentos ocultos, cuando hay conocimientos, cuando hay saberes ocultos,
mucha gente lo que tiende a decir es que pues son pactos con el demonio porque es la forma rápida de acceder a un mundo de eso, de conocimientos que por otros medios sería muy difícil alcanzarlo. Entonces, pues para mí no es más que un imaginario que vamos a tratar de explicar. Aunque sí habría unos saberes ocultos detrás. Sí, pueden ser saberes ocultos o talentos, o sea, como en el caso de los violinistas, en el caso de mujeres que tienen conocimientos sobre medicina, sobre muchas cosas. Bueno, y nos acompaña también, es periodista y aparte de que es periodista, fue religioso muchos años con formación teológica, sacerdote. Daniel Londoño, muchas gracias por estar aquí. Esteban, gracias por la invitación. Hola Ana, hola Alejandro. Y pues uno está muy acostumbrado a dedicarse al más acá. Qué bueno sacar unos minutos para el más allá. Sí, muchas gracias. Usted tiene una formación teológica, unos estudios, trabaja además en una radio que tiene que ver con órdenes religiosas. ¿Cómo ve usted este tema del diablo? El tema del diablo lo veo muy interesante para hacer un estudio, un abordaje desde las coordenadas teológicas. De hecho, dentro de la teología hay un tratado que se llama la demonología. Para hablar de pactos con el diablo, necesariamente hay que conocer las claves, las coordenadas para poder explicarlo. De lo contrario, quedaríamos, como lo decía Ana, como decía Alejandro, pues en casos que podrían ser interpretados de diferentes maneras según el abordaje que se haga, si es por exceso de conocimiento, si es porque es mujer, si es porque es hombre, si es porque tiene comportamientos extraños, si es porque tiene fama. De hecho, recuerda que hay una crítica que me pareció muy chistosa, y es que como China no tiene una religión oficial, entonces el diablo está actuando allá y mandó el coronavirus, ¿no? Que es algo que a uno le parece muy chistoso. Entonces hay que tener en cuenta unas coordenadas muy precisas desde la demonología para interpretar un pacto. Claro, y además ya está hace un par de días confirmado el coronavirus en nuestro país. Ustedes que están allá son otros invitados. Con el numeral de esta noche, que es Pacto Más Allá, hagamos juntos un pacto y escriban lo que quieran ahí. Observen la siguiente nota y comenten. Belcebú, Satán, Lucifer. Nombres que han hecho estremecer a la humanidad a lo largo de la historia. Denominaciones que buscan identificar una de las criaturas más aberrantes de todos los tiempos, al demonio. Un ser de maldad pura que se puede contactar utilizando arcanos ritos, según las antiguas tradiciones. Ritos que permiten al interesado elaborar un contrato en el que entrega su alma a cambio de poderes y riquezas. Pactos que han servido de inspiración a películas como El abogado del diablo de 1997. ¿Quién eres? ¿Quién soy? ¿Quién eres tú? Jamás perdiste un caso. ¿Por qué? Porque eres mi padre. Soy un poco más que eso, Kevin. O El bebé de Rosemary de 1968, dirigida por Roman Polanski. Filmes que nos llevan a preguntarnos por la posibilidad de pactar con el demonio y que analizaremos esta noche en Más Allá. El pacto con el diablo. ¿De dónde viene? ¿Cómo se hace? ¿Para qué sirve? ¿A qué obliga? ¿Cómo se hace un pacto con el diablo? ¿Hay un contrato o algo así? Bueno, pues yo no he hecho ninguno, entonces no lo podría decir por experiencia. Pero hay que tener varias cosas muy en cuenta. La primera es que el pacto con el demonio y el demonio, tal y como lo concebimos en esta mesa de debate, solo se puede entender a través del cristianismo. Nosotros no podemos entender un pacto con el demonio o al demonio sin el cristianismo, sea protestante o sea católico, y eso es como la piedra angular. Entonces, mucha gente dice como, no, pues es que yo creo en el diablo, pero aunque no me lo crea, también creo en Dios, o viceversa, y realmente las dos cosas son complemento la una de la otra. En el momento en el que empiezan a mostrarse cómo son los pactos con el demonio, es un poco antes de la locura de la casa de brujas,
y una piedra fundamental también es el Maleus Maleficarum. Y en el Maleus Maleficarum, estos dos sacerdotes dominicos, es el manual inquisitorial. Estos dos sacerdotes dominicos tienen un apartado que es cómo se hace un pacto con el demonio. Y ellos explican que hay dos formas. La primera es que se hace bajo un rito solemne que termina siendo el aquelarre, en el que básicamente son sexo, drogas y rock and roll con el demonio. Es una orgía, es un bacanal, y en el que curiosamente participan más que todo mujeres. Y el segundo, la segunda forma de pactar con el demonio, dicen estos dominicos, es en el hogar. Entonces es cuando la mujer está sola en el hogar y se ve tentada por un demonio a que pacte a solas con él, y es un pacto que se sella casi que solamente con prácticas sexuales bastante liberales. Hay una pregunta que quería hacerle, Daniel. Sí. Cuando alguien hace un pacto con el demonio, ¿qué da a cambio? Porque si yo hago un pacto, tengo que entregar algo yo, ¿no? No es como que solo me den a mí. En esta visión cristiana o en esta visión de pacto, ¿qué entrega el que firma? La demonología fundamentalmente define que el pacto no es una entrega tangible, sino que el pacto es una consagración a. Así como existe la consagración a Dios y se entrega toda una vida, existe la consagración a Satán y se entrega toda una vida. Lo que pasa es que para entender este pacto muchas veces se concibe el demonio como el imperativo categórico para el miedo o para ganar adeptos. Cuando, por ejemplo, se pregona el miedo, una persona cuando maneja su libre albedrío es capaz de decir: yo no quiero obedecer al miedo, yo no quiero una religión de prohibiciones, yo no quiero una religión de moralismos, yo quiero ser mucho más libre. Y entonces encuentra en el demonio un pretexto para consagrar su vida y vender y hacer un pacto. Por eso la expresión más común que nosotros encontramos en el cine, en la literatura, en diferentes escenarios es: le vendo mi alma al diablo. O sea, es vendérsela, no es un intercambio, es vender el alma al diablo, es consagrarse a él. Realmente es como yo le doy mi alma y usted me da algo. Señor, usted que estaba aquí hablando del cine y de las películas y escuchando, ¿qué piensa? Bueno, hay algo muy interesante haciendo referencia a la nota que veíamos hace algunos minutos. Incluso se llegó a comentar que Anton Sándor Lavey, el fundador de la Iglesia de Satán a mediados del siglo pasado, interpretó la voz de Lucifer en la película del bebé de Rosemary, a modo de leyenda urbana. Incluso que la misma Sharon Tate, la esposa de Roman Polanski, director de la película, hizo un cameo. Que recordar que Sharon Tate fue asesinada por la familia Manson, liderada por Charles Manson, pues también el siglo pasado, en prácticamente uno de los asesinatos más crueles que ocurrieron en los Estados Unidos. Bueno, señores, ustedes que están allá con el numeral Pacto Más Allá, ¿harían un pacto con el demonio? Escríbanos si sí o si no, o por qué lo harían, o para qué lo harían. Ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en esta noche en Más Allá, en la que hablamos de los pactos con el demonio. Aquí está Giorgio Di Capri, FJ Crespo, Deus Ex Machina, Shana, Nelson Baena, Elsa Martínez que escribió un montón, Miguel Enciso, Guillermo Ushina. Bueno, estos son los nombres que se ponen, hay que mencionarlo: Don Pirobo, Edison Giraldo y Ramiro B. Luna. Un saludo a todos, especialmente a Don S. Y Lucy Torres. Estos libros, si les gustan, son realmente impresionantes. Se llama La Huella del Mal, lo escribe Manuel Ríos San Martín. Asesinos en serie y demonios sueltos por todas partes. Publica Planeta de Libros. Gracias, Tatiana, por el enviarlo. Y acá nos envían desde Panamericana un clásico del terror, Narraciones Extraordinarias de Edgar Allan Poe. Y se los recomiendo, está en todas las librerías, además tiene unos dibujos muy bonitos, no sé si alcance a sacar alguno, creo que ya no. A ver, por aquí hay uno, se los recomiendo, son algo sangrientos. Y bueno, ahí está, lo envía Camila Melo. Y bueno, existe una historia sobre pactos con el demonio que trascendió y se convirtió en libros, novelas, incluso una ópera. Es la historia de Fausto.
Si existe una historia trascendental acerca de los pactos con el demonio, es la de Fausto. Un hombre llamado Johann Georg Faust, nacido en 1480 en la ciudad de Nidringen, Alemania. Al crecer, Fausten estudia, lee y se transforma en teólogo y practicante de magia negra, conocimientos que lo llevan a invocar al diablo para someterlo a sus órdenes. Por medio de un pacto, logra invocar a Mefistófeles, demonio súbdito del diablo, quien accede a dar información de todo aquello que intrigue a Fausto durante 24 años, al término de los cuales el alma de este será propiedad de Satanás. Durante esos años, Fausto se entrega a la sabiduría sin contemplaciones, y aunque intenta arrepentirse, el diablo nunca le permite llegar a la redención. Lo amenaza y atemoriza, por lo que pasados los 24 años, Fausto muere de una manera violenta y es llevado al infierno, donde es sometido a crueles torturas. Una historia abyecta que fue inmortalizada por escritores como Goethe y representada en óperas como esta, interpretada en el año 2017 en Riga, Latvia. ¿Es Fausto una representación de nuestros miedos o de la realidad? Fausto. Fausto, ¿qué representa? ¿El contrato con el demonio, la sabiduría o la perdición? ¿Qué piensa usted? La búsqueda, al menos para mí, Fausto representa la búsqueda del conocimiento con la intervención de la oscuridad, en este caso de una potestad superior, como sería en este caso Mefistófeles. Hay que tener en cuenta algo, Esteban y televidentes: el antecedente como tal de la obra de Fausto de Goethe nos remontaría más o menos hacia 1587 en una publicación que hizo un librero de Frankfurt que recogió gran parte de esta historia que veíamos en la nota anterior. Se comenta que esto fue gran parte como del prototipo que años después utilizó Goethe para crear su historia de Fausto, y muchos años a lo largo del tiempo dentro de la literatura alemana tuvo varias interpretaciones, algunas más brillantes que otras, y es más, incluso hasta en 1831 el gran maestro Richard Wagner creó una ópera basada también en Fausto de Goethe. O sea, para que entiendan los televidentes, Fausto existió. Fue un ser humano como usted. Un ser humano como usted y como yo. Y la gente decía, o se creó el mito, exactamente, de que había hecho un pacto con el demonio. Exactamente. Y eso fue entregarle el alma a cambio de conocimiento. Daniel, es lo que estábamos hablando. El pacto se hace para que se le entregue algo a cambio, pero el alma se pierde. Sí, claro. El que hace el pacto queda perdido. Sí, en el Fausto hay algo, en Fausto, perdón, y de hecho está el pacto fáustico. En Fausto hay algo extraordinario y me parece que es una obra perfecta y es un proceso de búsqueda. Fausto busca en la matemática, Fausto busca en la lógica, Fausto finalmente busca en la teología. En la teología descubre un principio, y es que los hombres pecan y por pecar no tienen salvación. Fausto se inquieta y entonces empieza a estudiar magia y empieza a estudiar otros mundos posibles. Y esos mundos posibles que le dan a Fausto: ser un Dios todopoderoso, adquirir poder. En este caso reafirmo lo que tú acabas de decir. Entonces, para mí el Fausto es un punto de referencia muy importante para explicar, no desde el mito, sino desde el logos, lo que es un proceso de búsqueda hasta el punto de encontrar un elemento detonante que lo lleve definitivamente a encontrarse el mismo, que en el fondo es encontrarse el mismo. Pero en la historia Fausto encuentra esto, pero al mismo tiempo eso lo condena, y a pesar de que tiene todo ese conocimiento y trata de escapar, no puede huir del diablo. Es como si el pacto lo hubiera condenado. Claro, es lógico, o sea, es el efecto del pacto. Y no es ni siquiera que el pacto lo condene, es que si yo hago un pacto, yo me someto a las reglas del pacto. ¿Qué piensa Ana María? Bueno, hay dos libros que me gustaría mencionar, uno que se llama La estirpe de Fausto y otro que se llama El diablo, de Giovanni Papini, que es uno de estos primeros historiadores que en el siglo XIX hablan sobre la naturaleza y la concepción del diablo en Occidente. Y Giovanni Papini dice algo muy interesante, y él dice
Bueno, primero hay que tener en cuenta que Fausto y toda esta magnífica obra de la literatura alemana se desprende de una apuesta entre Dios y Mefisto. Entonces apuestan como a Fausto, que era un hombre pues muy piadoso, pero también con unas inquietudes intelectuales muy profundas. Y Mefistófeles viene a la tierra a tentar a Fausto. Y Giovanni Papini dice algo muy interesante y él dice como, bueno, pero ¿cuál es la necesidad del demonio? ¿Cuál es la necesidad de Mefistófeles de pasar 24 años en la tierra con un tipo para arriba y para abajo, viviendo un montón de cosas? Si a la larga una persona que hace un pacto con el demonio porque está buscando algo, es porque tiene ya mal en su corazón. Entonces, esa persona, independientemente de que el diablo lo ayude a obtener lo que busca o no, ya está condenada, porque finalmente ya tiene esas inquietudes que hacen que el demonio llegue a tentarlo. Entonces no hay tal, para Giovanni Papini, no hay tal necesidad de que el demonio haga un montón de cosas para que el hombre obtenga conocimientos. Bueno, y Ana María nos trajo unas imágenes para ustedes sobre este tema. Vamos a verlas, por favor. ¿Qué es esto? Bueno, estas imágenes, lo que yo les comentaba anteriormente sobre el Maleus Maleficarum, son 2 grabados y son las formas en las que se hace pacto con el demonio. Las 2 primeras son el aquelarre, en el que se hace una orgía. La segunda es cuando la mujer hace un pacto con el demonio en su casa. Y todo esto tiene que ver con la concepción de cómo se ha construido este demonio de cachos y cola, que pues se desprende de una tradición pagana, se desprende ya de culturas mucho más antiguas que el cristianismo. Y en estas concepciones del demonio, este es el dios Pan, es una deidad griega, y es una deidad, como ustedes lo vieron, con cachos y cola, en la que se le hace culto en los bacanales y en la que pues se tiene pues fuertes orgías con él. Entonces, con ese tipo de conocimiento previo y con ese tipo de cosas previas, se va construyendo esa forma del demonio, que es un demonio que le entrega a los hombres placer, que deja que el hombre permita vivir su sexualidad de una forma pues para nada cristiana. Y básicamente es eso, cómo se ha construido ese imaginario del demonio en Occidente. Daniel, yo le iba a preguntar, cuando uno ve los pactos, generalmente también se hacen por cosas pues muy terrenales. Placer, 1. Sí. Poder, 2. Y también fama, codicia. ¿Por qué se busca siempre eso, la riqueza, lo terrenal? ¿Por qué siempre aparecen en las historias de pactos ese tipo de intercambios con el demonio? Sí, cuando uno analiza este tipo de pactos desde esa relación de monología, teología, no es otra cosa que reafirmar lo que ya acaba de decir Ana. O sea, el desaforo total del ser humano sin límites, sin tapujos, lo lleva a que se fije únicamente en lo que el ser humano, como punto de partida y como punto de llegada puede hacer. Le quitamos todo referente, por eso lo de Ana es muy importante cuando dice que el diablo únicamente se explica desde el mundo, desde la cristiandad, desde el cristianismo, porque es en contraposición, diríamos, del cristianismo, la búsqueda espiritual, y dentro de lo otro, la búsqueda exclusivamente carnal, el goce inmediato, lo que me da fama, lo que me da poder. Entonces hay esa contraposición de reglas, diríamos. Sí, porque se puede ver como, y les pregunto a todos, algo momentáneo, como yo hago pacto para que durante 24 años, como Fausto, voy a tener tal cosa, pero de ahí para allá es una eternidad de condenación. Entonces yo por un ratico me condeno para siempre. ¿Sería algo así, un poco el asunto? Pues las concepciones, eso que acabas de mencionar es súper importante, y es que, bueno, lo que yo encontré investigando y leyendo para esto, es que los pactos con el demonio, en teoría, o como se han definido, se hacen por un límite de tiempo. Entonces tú le vendes tu alma al diablo por tener 7 años de buena suerte o 24 años de búsqueda intelectual, y después queda la pregunta de si eso es así, ¿no? Pero siempre hay que recordar que en la tradición cristiana
el hombre en teoría no perdería su alma si ese hombre se arrepiente y vuelve al seno O sea, de Dios. si yo, y esta es la pregunta que les hago, Daniel, que ha tenido una formación teológica, yo hago un pacto con el diablo y faltando 5 minutos para morir, me arrepiento, Dios se apiada y me salvo del infierno. Esa pregunta está en la base de lo que llamamos teología de la salvación. O sea, el hombre no puede colocar parámetros a la misericordia de Dios. Inclusive, quitémosle los 5 minutos. Algún teólogo afirmaba, no, es que en el último segundo, si uno muestra un arrepentimiento, ahí Dios lo salva. Ahí Dios lo acoge. Independientemente inclusive de todo su proceso de vida. Fíjate. Y por eso hay un montón de historias de gente que engaña al diablo. Claro. Que hace el pacto Claro. y faltando, está ya agonizando, se salva y el diablo se queda arrepentido. Exacto. Señor, ¿qué más puede decir usted sobre todo lo que hablamos? Yo creo que en el trasfondo, Esteban, de todo esto encontramos que el hombre muy en el fondo trata de buscar suplir sus necesidades y en el caso del pacto demoníaco es como una metáfora de poder alcanzarlas con la potestad de la oscuridad. Hay una historia muy interesante de un sacerdote en 1615, Urbain Grandier. Se supone que era un sacerdote católico muy devoto y según la leyenda negra que tiene este personaje se comenta que accedió a los pecados carnales, comenzó a tener mucho sexo con las monjas debido a un pacto demoníaco que había realizado para poder suplir esta necesidad de búsqueda carnal continua y luego fue condenado en la hoguera. Bueno, señores, ya volvemos con que Daniel nos quiere decir algo y lo que quiere decirnos Daniel nos lo cuenta después de comerciales. Sigan tuiteando con Pacto Más Allá. Hay un montón de tweets. Vamos por la tendencia. Se les quiere. Ya volvemos. Continuamos en Más Allá y a esta hora nos escribe mucha gente. Pero Javier Pulido, Diego Bros, otra de FJ Crespo, Edison Giralbo, hiperletrinosos. Nos fregamos. Y por acá está el loco del Edgar. Y vea, si antes estaba uno que se llamaba Pirobo, ¿por qué se pone esos nombres? Hay otro que se llama Carechimba. Y está también el trasnochador. A todos ustedes se les quiere. Aquí está diciendo uno que por favor no nombre esos tuiteros. Yo los nombro a todos, desde que no sean demasiado groseros. Bueno, son tuiteros que no están malditos, que tal que hubieran hecho un pacto. Este libro también se lo recomiendo. Es el gran Benito Taibo. Se llama El Camino a Signum. En un mundo sin dioses, solo unos cuantos están dispuestos a dejar todo atrás. Y esto lo trae Tatiana de Planeta. Muchas gracias a ella. Y bueno, la música y también los pactos con el diablo siempre han estado acompañados. Hay gente que dice que Giovanni Ayala tiene un pacto con el diablo y que Amparo Grisales también. Sin embargo, en la historia, en la época medieval, habían violinistas que para muchos estaban ligados con el mismísimo infierno. Observen esta nota. La humanidad siempre ha temido al conocimiento y a quienes pueden manipularlo. Temores que se extienden hasta el arte y que se reflejan en las historias sobre violinistas malditos. Giuseppe Tartini, nacido el 8 de abril de 1692 en Italia, quien es conocido como el músico del diablo, pues confesó haber contactado a la criatura mientras dormía. Una noche, en 1713, soñé que había hecho un pacto con el diablo y estaba a mis órdenes. Ocurrió que, en un momento dado, le di mi violín y lo desafié a que tocara para mí alguna pieza romántica. Mi asombro fue enorme cuando lo escuché tocar. La sonata que compuse entonces es la mejor que jamás he escrito y aún la llamo la Sonata del Diablo. Una sonata que es llamada el Trino del Diablo y que sigue siendo considerada extremadamente prodigiosa. Una fama que también persiguió a Nicola Paganini, cuya vida fue retratada en la película El violinista del diablo. ¿Por qué existe esta conexión de los músicos con el demonio? ¿Estamos rodeados de fuerzas incomprensibles? Bueno, yo estaba viendo esto y es algo que viene desde hace mucho tiempo, la conexión de la música con el diablo.
¿Qué podemos decir, señor? Siempre ha existido esta conexión, Esteban. En el caso de Paganini hay un hecho muy interesante. Mientras estuve haciendo la investigación para este programa, la madre de Paganini, Teresa Bosiardo, llegó a comentar que cuando estaba en periodo de gestación, en un sueño se le apareció un ángel que le comentó que iba a engendrar al mejor violinista de todos los tiempos. Ahora, como condición real del personaje de Paganini, de este músico excepcional, este hombre tenía una condición clínica, el síndrome de Ehlers-Danlos, que le permitía tener brazos más largos y articulaciones más flexibles de lo normal. Algunos expertos en música comentan que pues, esta condición física era lo que le permitía tener esta pericia tan excepcional a la hora de interpretar su instrumento. Se decía que Paganini, cuando estaba tocando Sí. en los teatros, que eran teatros también de ópera, se veía a veces la sombra extraña del demonio atrás. Sí. Ese era un mito. Sí, Y el sosteniendo. otro era que eran tan difíciles sus interpretaciones que la gente se quedaba concentrada en sus dedos, tal vez por esta enfermedad, Exactamente. y veía que tenía 6, Exactamente. que decían que era el dedo del diablo. O sea, son de los mitos de la época, ¿no? Exactamente, y como muy seguramente para esa época no había una explicación científica para esa enfermedad que él poseía, pues le daban esta connotación oscura de pacto demoníaco. De hecho, tal y como usted comentaba, Esteban, Paganini solía tener una apariencia muy lúgubre, utilizar abrigos muy largos, y también una leyenda de la época era que en realidad Paganini tenía patas de cabra, como si fuera un macho cabrío. Daniel, ¿por qué esta conexión? ¿Qué puede decirnos de estas historias? Pero también, ¿por qué esta conexión de la música con el demonio? La música es un vehículo muy importante de elevación del espíritu. Y esa elevación del espíritu hace o que yo lo eleve de una manera tal que descubra una deidad o descubra una demoneidad. Pero no solamente eso, hay que mirar también las mediaciones, el contexto en el que los músicos se encuentran. Por ejemplo, en el primer caso, en el de Paganini, tengamos en cuenta, y hablando en términos actuales, podríamos decir que era un hombre mediático, porque la literatura dice, su biografía dice, que él era un show completo, un showman. Inclusive la forma de ejecutar el violín, la forma de dirigirse a su público, todo esto le llevó para la época, en sus coordenadas, a catalogarlo como un ser absolutamente extraordinario, para algunos extravagante y para otros que había hecho efectivamente un pacto con el diablo. En el caso del otro violinista, recordemos que solamente es al final de su vida, cuando sale a flote, el que un obispo le niega las exequias, porque se rumoraba, dicen, que había hecho un pacto con el diablo, y dice que el cadáver duró no sé cuántos días Esa historia yo retenido no me por la su sabía. familia. Entonces fue al final de su vida donde se reveló eso, y gracias a un obispo, entre comillas, gracias a un obispo que manifestó eso a la hora de asistirlo en su muerte. Ese es el caso de Tartini, ¿sí? Sí. Sí. O sea, cuando él ya estaba agonizando, se descubrió la historia. Eso es más misterioso todavía. Pues son las concepciones de la Sí, época, de la época, ¿no? sí. Claro, el contexto. Sí, que estuviera como un secreto oculto. Sí, pero al respecto yo quisiera decir algo. Y en el caso de Paganini, pues por su condición médica, él tenía un aspecto pues como muy impresionante. Obviamente durante toda la historia de Occidente, ya desde Grecia, el tema de la belleza es una cuestión que supuestamente si eres bello es porque estás más cerca de Dios. Y Umberto Eco, en su libro de Historia de la Fealdad, explica eso, que las personas feas, que las personas menos agraciadas, que las mujeres arrugadas, que las mujeres viejas, lejos están de Dios, porque en su rostro se refleja esos pactos con el demonio, ese saber oculto. Y entonces todo esto le permitió a este hombre convertirse en un hombre súper mediático para su época, y aprovechó esto para volverse rico. Entonces simplemente aprovechó algo y le sacó provecho a eso. Bueno, vamos a viajar en el tiempo y nos venimos a nuestra época. Y hay gente que dice que tiene pactos con el demonio. Observen esta nota, porque incluso hay youtubers que tratan de ganar con el diablo eso mediático, eso que tenía Paganini, pero en nuestra realidad. Observen, por favor. Aunque parece un tema reservado al pasado,
el pacto diabólico continúa presente. Como el famoso caso del músico norteamericano Robert Johnson, nacido en 1911 en Mississippi, y de quien se decía era un pésimo intérprete, hasta que desapareció por 4 meses y regresó convertido en un maestro del blues, afirmando que había vendido su alma al diablo en un cruce de carretera. Después de este hecho, compuso uno de los clásicos de Norteamérica. Extrañamente, Johnson murió al poco tiempo en extrañas circunstancias. Tenía solo 27 años. Lejos de la música clásica, en la actualidad muchas personas afirman que políticos y artistas le han vendido su alma al demonio. Incluso algunos youtubers como el español Giorgio ha subido videos en los que elaboran extraños rituales frente a millones de espectadores. ¿Superstición o extraña realidad? Si hay algo que prueba que este youtuber Giorgio, que un saludo si nos ve alguna vez, esté intentando hacer un pacto con el diablo, es que el tema sigue vigente. Y antes de hablar de Giorgio, que yo creo que hablaremos bastante de los youtubers un poco, Robert Johnson, el papá del blues, del rock and roll, muere a los 27 años. Sí. Dicen que es muy mal intérprete, desaparece, vuelve 4 meses después cantando sobre un pacto en un cruce de caminos. Exacto. ¿Qué más podemos hablar sobre Robert Johnson y esa canción? Pues Esteban, estamos hablando, como usted decía, de uno de los padres del rock and roll. Dentro del ámbito del misterio se dice que Robert Johnson inauguró el fatídico Club de los 27, músicos famosos que fallecen a esta edad, y sobre todo sobre este Crossroad Blues, que es su canción emblemática. Hay una extraña leyenda y podríamos decir que una connotación negativa que se ha desarrollado con el paso de los años. Por ejemplo, el gran maestro Eric Clapton, uno de los mejores guitarristas de rock de la historia, se comenta que solía interpretar mucho esta canción con Cream, también luego en su carrera en solitario, y pues hay que recordar que uno de los hijos de este músico terminó falleciendo en circunstancias muy trágicas. También músicos como miembros de Allman Brothers Band también solían interpretar esta canción, fallecieron en accidentes trágicos. Es como si de alguna u otra manera esta canción tuviera una connotación negativa, que tuviera connotaciones nefastas para las personas que lo interpretan de una manera u otra. Ahí están tuiteando un montón con Pacto Más Allá, sigan. El cruce de caminos es muy famoso en los pactos con el diablo. ¿Qué podemos hablar? ¿Por qué el cruce? Muchos dicen que es porque es una cruz en la tierra o una cruz invertida, otros dicen que porque son las 4 direcciones y eso representa al cosmos, y que el diablo puede venir de cualquier lugar. No sé, ¿qué piensan ustedes que saben más de esto que yo? Bueno, pues hay un elemento, y es que en la ciudad de Dios, de San Agustín, en el Siglo de Oro, él explica que Dios y el lugar de Dios es en la urbs, en la ciudad, y el bosque es el lugar de todo lo oculto. Entonces, por estos cruces de caminos, en teoría te podrías perder, podrías tomar un no camino y llegar a un sitio donde te encuentres al diablo, y donde en los casos inquisitoriales, lo que narran, bueno, antes de seguir, los inquisidores decían como, bueno, esto lo encontramos y nos lo contaron mujeres que terminaron en la hoguera, pero cuando las estábamos torturando nos contaron la verdad, y nos decían que después de tomar estos caminos que las llevaban al bosque, se les presentaba un hombre, no sé, firmaban un pacto con el demonio y tenían todas las virtudes que les daba el demonio. Entonces es como esa separación entre el lugar de Dios y el lugar a donde se llega para encontrarse con el demonio. Y los libros que hablan de pactos, los grimorios, que hay un montón de libros que se consiguen, el libro de San Cipriano, la clavícula de Salomón, siempre dicen que uno tiene que ir a un cruce de caminos para encontrarse y pactar con el diablo. Es una opción. ¿Por qué usted cree este cruce? ¿Qué piensa usted? Yo creo, independientemente de la interpretación que ustedes han dado, siempre hemos pensado que la cruz tiene un significado muy especial en el cristianismo. La cruz al derecho, pues es la cruz, sencillamente, la cruz que conocemos todos en el contexto de la cristiandad, y la cruz al revés es todo lo contrario a la cristiandad, ¿sí? Entonces, cuando se habla de cruz y de cruce de caminos, es la cruz en el camino,
el vía crucis, ¿no? Entonces la posibilidad que tiene el ser humano de un momento a otro de encontrarse con lo que es diferente a él, con otro camino que él seguramente no conoce o ha sido tentado o sencillamente quiere experimentar. De hecho, en San Agustín es maravilloso eso, porque San Agustín habla de justo, diríamos, de lo que él aprendió en el maniqueísmo, ¿no? Esa lucha permanente entre un Dios que todo lo ha creado y el demonio que intenta desestabilizar y atentar contra la obra de Dios. Bueno, señores, ya volvemos después de estos comerciales. Están tuiteando muchísimo, estaba mirando, y hay gente que coloca fotos del coronavirus. Bueno, numeral Pacto Más Allá. Si me quieren seguir a mí, escribirme, Esteban, quiero este tema, porque este tema lo escogieron ustedes. Me buscan en Instagram como @cruzescribiente, @cruzescribiente en Instagram. Y también búsquenme y síganme como @cruzescribiente en Twitter. Ya volvemos, porque esto es Más Allá. Continuamos en Más Allá en esta noche en la que hay 1000 fotos, 1000 memes, 1000 cosas sobre Pedro Javier Pulido. Bueno, hay tanta gente que ya Gio, Cancabello, Edgar Cuchilla, bueno, a todos saludos. Tía política, hay de todos lados. Y quería decirles que muchas gracias por estar ahí. Y hasta ahora es la hora de Joana Arenas, que tiene su sección Más Allá Plus. Muy buenas noches, Joana. Buenas noches, Esteban, para usted y nuestros invitados de hoy. Y hoy que estamos hablando de esos pactos con el demonio, yo quiero contarle la historia del Papa Silvestre II, el primer Papa francés de la historia de Roma, también conocido como el Papa Mago. Detrás de él hay varias leyendas e historias que en ocasiones parecen un poco exageradas, pero él marcó una tendencia muy importante en la Iglesia Católica y por eso hasta la actualidad se le recuerda. El conde de la época en Europa le ayudó para que empezara todos sus estudios con varios druidas y fue allí donde se empezó a encantar con todo el tema de la ciencia. Aprendió de astronomía y matemática. Para esas fechas en Europa esto solo lo hacían quienes practicaban la magia y de allí viene su apodo, el Papa Mago. De allí también todas las leyendas que circulan alrededor de su historia, pues incluso dicen que este sacerdote aprendió a hacer pactos con lo oscuro, con el demonio, con el más allá. Por eso no era muy querido en la Iglesia romana cuando llegó su pontificado. La leyenda de Gilberto de Aurillac inicia cuando ocupa el trono de San Pedro. Muchos de los sacerdotes que estaban a su alrededor y no estaban de acuerdo con este pontificado empezaron a regar la voz de que este sacerdote no cumplía su celibato, que había hecho un pacto con el demonio para que éste le mandara una mujer, que fue así como logró que un súcubo, esas mujeres, o mejor, demonios sexuales femeninos, se quedó con él y adicional a esto, durante toda su vida lo acompañó. ¿Verdad o mentira? Lo cierto es que en la Biblioteca Gregoriana está toda la leyenda sobre este famoso Papa Mago y allí se plantea que en su lecho de muerte este se arrepintió y le pidió perdón a Dios por haber pactado con el demonio. Le pidió también a quienes lo acompañaban que su cuerpo fuera llevado en un carro jalado por bueyes, que cuando estos se detuvieran, en ese punto debían enterrarlo. Y fue así, lo enterraron en la Basílica de San Juan Laterano. Esta es su tumba, ustedes la pueden observar en este momento. Pero también alrededor de la tumba hay varias historias. La primera plantea que de allí emerge un agua que en ocasiones tiene un mal olor. Muchos aseguran que es el diablo el que sigue en ese cuerpo del Papa Silvestre II. Adicional a eso, también se habla de algunos ruidos de esos huesos justo en el momento en el que algún papa va a fallecer. Es como si anunciara el fallecimiento o que la silla de San Pedro queda vacía.
No sé ustedes qué opinan, Esteban, es una historia bastante interesante, curiosa, pero que quizás tiene más de leyenda que de verdad. Me gustaría que nuestros invitados el día de hoy analizaran un poco este tema y nos contaran y ampliaran más la historia del Papa Mago. Por lo pronto nos vemos en 8 días con otro Más Allá Plus. Una historia increíble. Un papa que supuestamente hace un pacto con el diablo, que es visitado por un demonio sexual y que además de eso, al morir, su tumba todavía tiene manifestaciones y predice cuándo va a morir el siguiente papa. ¿Qué podemos hablar de este que le llamaban además el Papa Mago? El Papa Mago, yo creo, Esteban, que es sin lugar a dudas el pontífice más polémico en la historia de los papas. A modo de leyenda negra se comenta que en la tumba fue enterrado junto a la súcubo, al demonio, a la mujer que lo acompañaba, con la que él tenía relaciones sexuales, y que de la tumba actualmente emana un fluido que para algunas personas puede ser utilizado como un afrodisíaco. Hasta ese punto ha llegado la leyenda hasta nuestros días. Pero este papa en el fondo sí revela un tipo de conocimiento, ¿verdad? Sí, eso es lo que me parece súper interesante, y es que también hay que entender el contexto. Él fue elegido papa en el año 999. Entonces, si nosotros hoy en 2020 estamos locos con el tema del coronavirus porque se va a acabar el mundo, en el año, cuando fue la llegada del año 1000, hubo muchísimas leyendas y todo el mundo estaba pensando que efectivamente el mundo se iba a acabar. Entonces, claro, este papa era el papa del fin del mundo. Además que él tenía una relación muy cercana con el mundo árabe, porque recordemos que la ciencia en ese momento no era cristiana. La ciencia, como se concibe, era un legado del mundo árabe, y pues por lo tanto eso no era muy bien visto. De los musulmanes. Y yo había escuchado que también la gente decía, bueno, es que es el papa que subió al trono de Pedro en el 999, que al revés es el 666. Y además decían, vamos a llegar al año 1000, milenarismo, el mundo se va a acabar. Entonces un montón de historias así, ¿verdad? Sí, exactamente. Daniel, ¿qué hablar sobre esto? Un papa que en la leyenda hace pacto con el diablo. Eso es muy común, ¿no? Incluso hay gente hace poco que decía que el Papa Francisco era el antipapa y era también el demonio y no sé qué más. José Galat, por ejemplo. Sí, claro. No me piques la lengua, por favor. No, es muy común que se hagan estas historias. Yo quiero resaltar lo que Ana y lo que Esteban acaban de manifestar, lo de Alejandro, por supuesto. Y es, ojo, el contexto del Papa Silvestre. Yo quiero rescatarlo porque es muy importante para no quedarse solamente con la historia negra, diríamos, porque era un papa científico además. Ya Ana dijo el significado de la ciencia para la época, el 999 y el 666, en fin, dejémoslo ahí. Pero es muy común que eso se haga, y con el Papa Francisco también lo han hecho, porque el Papa Francisco rompe todas esas estructuras de protocolos del Vaticano, empieza a destapar ollas podridas. Y cuando se mete Dios con su fuerza, el diablo sale con más fuerza a atacarlo. Y eso es lo que yo creo que está pasando en el Vaticano. Es que de hecho el Papa ha destapado una cantidad de ollas, ha suspendido a muchos personajes que han abusado de los niños, está en un ataque frontal contra la pederastia. Aparte de eso, es el Papa. Primero renunció a tener los zapatos rojos lujosos del Papa para utilizar sus zapatos negros. En segundo lugar, el anillo del pescador es un anillo en plata, no en el oro macizo, ni como habitualmente lo han utilizado los papas. El pectoral es un pectoral que lo utilizaba antes cuando era obispo en Argentina. Hay una cantidad de elementos. Renunció a sus carros lujosos. No vive en el Palacio del Vaticano, sino que vive en Santa Marta, que es una residencia donde están los obispos. Toda esta ruptura es la que lleva a hacer una lectura de lo que hemos dicho aquí en todo el programa. Lo que es así como raro, echémosle la culpa al diablo porque nos compromete más y nos hace ver otro rostro distinto de lo que hemos visto en la iglesia, ¿no? Nos vamos, muchas gracias. Está muy bueno, pero se acabó el tiempo. No, hombre. ¿Dónde lo consiguen, señor? Rápidamente. @LDanielLondono en Twitter. ¿Dónde la consiguen, señora historiadora? En Instagram me encuentran como Ana la Espiritista, y en Twitter soy Ana Joaquina 3, creo. Es que no Gracias, uso mucho historiadora. Twitter. Y usted tiene una charla, ¿no? ¿Cómo Sí. es? Y rápidamente sus... Esteban, el martes 17 de marzo vamos a estar realizando una conferencia de la Noche de Misterio hablando sobre conspiraciones, la conspiración del silencio
detrás del fenómeno OVNI, la conspiración de la cocaína y la conspiración detrás del coronavirus con el maestro Juan Jesús Vallejo, Ángel Virén y este servidor. Y pueden contactarme y hacer una reserva al número 350-682-8062 y seguirme en Facebook, Twitter e Instagram en @alebernalpress con @. Bueno, señores, después de eso nos vemos y recuerden que por más lejos que andemos siempre habrá un más allá. ¡Mua!